Listo. A ver si nos da lugar a dejar un poquito al final de tiempo, o sea, que no nos enrollemos mucho, que vayamos ahí a tiro hecho, por si Vamos a dar quieren hacer preguntas, alguna ¿verdad? pregunta. Ok, perfecto. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Bárbara. Tú estás en Nesbia, ¿verdad? Sí, Ah, vale, vale. Te tengo fichada ya. me tienes ahí controlada. Me tienes saturada, Mar, porque ya no sé por dónde empezar con todo lo que estoy aprendiendo contigo. Esbia, Bico, microbiota 1, 2 y 3. Jo, ¿Me voy a tener que clonar como tú? dan- pobres. Como el otro día alguien puso en el grupo de SATPA de formación, eh, sobre el curso de nutrición aplicado a la clínica, Ya, eso no y este llego ya. curso ya no se puede hacer otro momento. Digo, que sí, mujer, que empieza todos los eneros. Tranquilidad, Yo tranquilidad. no llego. Aunque tengo que decirte una cosa, que menudo descubrimiento ha sido, que no te conocía y ha sido de conocerte y Pues estoy, mira, nada, sí, estoy encantadísima. me Así que alegro. No, genial. no la vas a dejar. No, ya lo sé, Mar ya. te atrapa, Mar Te te vuelves atrapa. adicta, ¿verdad? Sí, es Sí. adictiva. Y Maradicta. cuando crees que ya le estás Maravilla. agarrando el paso, te sale con algo nuevo. Sí, sí, ahora lo de la gestión esta de la salud medioambiental, me cachis en la mar, es que me quiero dividir y no puedo. Ya, sí. Bueno, ahora con lo que vendremos, con lo de bioresonancia, eso es muy chulo. Estoy muy A ese sí que contenta, voy así que fijo, sí, sí. pues ese te va a gustar. Lo lanzaremos. Tuvimos reunión el otro día, Maricruz y yo, con Vivosano, y ya, pues en breve lo empezarán a lanzar. Pero vamos, tenemos ahí un buen elenco ¿Cuándo empezáis? en enero. En enero. En Madre enero. mía, si todavía no me he puesto con todos los vídeos de Bicomides, y así es que no me da la vida. No, esto, pues sin más, ¿no? Sobre la marcha, lo que ser, en principio, todo curso que va bien, el año siguiente se vuelve a hacer, o sea que, bueno, Poco a poco. pero bueno, este sí que es nuevo, nuevo. Bueno, Bueno, pues ya estamos aquí unos cuantos. Buenas tardes a todos. Si quieres, Maricruz, no sé si ya es la hora, Sí, vamos a comenzar. Hola, vamos a Mike, comenzar. ¿listo por ahí? Hola, Mike. Mira, hola, Lili. Lilian de Argentina, que lo veo también en todas partes. Firme. Hombre, María Luisa, qué bueno verte por aquí. Tenéis que sepáis, aquí hay gente de Bárbara, no sé dónde estás. María Luisa está en Andalucía. en Madrid, en Eh, Guadalí de la Sierra, en un pueblecillo. eh, en la otra punta tengo a Esther Elvira, que está ya es desde, yo qué sé, desde el año 90 está en todas partes también. O sea y ya ha llovido. Listo. ¿Será que son tardones? Porque tengo más españoles que mexicanos por aquí. Ok. Bueno, igualmente se está grabando. Hola, Karina. Qué ilusión. Alex, mi compañero de Bilbao. Estamos haciendo allí presencial también una formación, pues porque hay que hacerlo, ¿no? Me he quedado también muerta de ganas de hacerla, Ya lo pero sé, ahora no puedo. no, y un fin de semana al mes a Bilbao, pues, a ver, también tiene su cosa, pero meterme en ese lío es por el impacto de la formación presencial. Tienes un grupo pequeño, los formas bien y creo que es necesario, ¿no? Ahora porque no me puedo desplazar, si no me habría ido. Bueno, ya será. Sí. Bueno, pues Maricruz, cuando quieras, nosotras Sí, estamos pendientes. listas. Perfecto, pues muy bien. Muy buenos días o buenas tardes, depende porque vemos personas de muchos lugares. Me da muchísimo gusto que nos hayamos reunido en este rato. Vamos a estar juntos durante una hora en la que Mar nos va a hablar y vamos a platicar sobre microbiota intestinal, sobre uno de los desequilibrios que se está presentando con una enorme prevalencia, que es el SIBO, ¿no? Justamente este sobrecrecimiento bacteriano de intestino delgado es una patología que afecta la salud y la calidad de vida de muchísimas personas y que resulta muy, tiene demasiado, el tratamiento es demasiado agresivo,
hay una recurrencia muy grande y bueno, al final es como un círculo vicioso del cual es complicado salir. Entonces, en esta mañana vamos a platicar, Mar nos va a dar como guías o información súper valiosa que cabe señalar, de la cual se va a profundizar mucho, mucho más en el curso que vamos a hacer en Guadalajara, México, los días 1, 2 y 3 de diciembre. Entonces, este es como un abrebocas sobre lo que vamos a ver, lo que Mar va a compartir de maneras de diagnosticar, de tratar, protocolos, etcétera. Entonces, bueno, pues por mi parte, yo soy Maricruz Cuevas, soy Health Coach y justamente he incorporado a mi práctica el abordaje de la salud con microbiota y para mí ha sido uno de los pilares fundamentales porque hay un antes y un después y eso es gracias a todo lo que he aprendido de Mar en estos últimos años, ¿no? Así es que, bueno, pues yo les doy la bienvenida, estoy muy contenta de estar en esta charla con todos y entonces ahora, bueno, pues cuéntanos, Iraís. Hola, a ver, ya. Hola, mi nombre es Iraís Rodríguez, yo soy química farmacobióloga. Estoy pues muy interesada en todo el tema de salud integrativa. Tuve la oportunidad de conocer hace 2 años a Mar y bueno, como ahorita comentábamos, Mar te engancha, ¿sí? Entonces tiene mucho que compartirnos, aunque es un tema pues para ella ya muy estudiado, ya con muchos años de experiencia, pues nosotros todavía en México vamos apenas entrando en este tema y aunque en el caso de SIBO es un tema muy estudiado, también hay muchas lagunas, ¿no? Y muchas confusiones. No es un padecimiento que se aborde tan fácilmente. Hay que ser, pues es un tratamiento integral y a largo plazo. Entonces, sin más, te dejo, Mar, y pues a seguir aprendiendo de SIBO. Muy bien. Pues bueno, sí, la idea en Guadalajara es dedicar todo el sábado a este tema, a las disbiosis en general y al SIBO en particular. Pero bueno, iremos haciendo bueno, pues este tipo de cosas también para compartir, sobre todo para que siempre que se inicia algo surge un mar de confusiones y siempre viene de la misma cosa y es la dificultad de las personas de pensar en grande, de pensar simultáneamente varias cosas. Entonces, yo veo ahora en España que todo es SIBO hasta el punto de desconocer, por ejemplo, que es una disbiosis intestinal en general, una disbiosis colónica. Entonces, bueno, pues vamos a tratar un poco con la charla con vosotras de aclarar conceptos y, bueno, pues a ver hasta dónde nos dé este ratito. Si queréis, Maricruz, si quieres, teníais por ahí algunas preguntas. Sí, y bueno, y antes de empezar con las preguntas, a mí me gustaría comentar que al final tenemos un regalito para comentarlos con los asistentes, ¿no? Entonces, bueno, con los asistentes y con los que vean la grabación, pero va a ser un regalito que tenemos para ellos, para que tengan una inmersión profunda en los días estos que dijimos, 1, 2 y 3 de diciembre en Guadalajara, ¿no? Entonces, eso lo revelamos al final. Así es que bueno, pues sí, para entrar en materia, entonces yo creo que importantísimo, como decía Iraís, las preguntas, la pregunta obvia, ¿y qué es SIBO? ¿No? Okay. Empecemos por el principio. Sí, es que sí, bueno, primero tendríamos que decir que es una disbiosis, ¿no? Claro, Sabemos que en todo nuestro cuerpo tenemos una colonización de microorganismos, de bacterias, arqueas, virus, hongos, organismos eucarióticos, bueno, pues toda esa colonización que conocemos y disbiosis, el término disbiosis es cualquier desequilibrio de ese ecosistema. En general vamos a referirnos al ecosistema intestinal, ya que es también lo que nos ocupa y porque es el que mayores problemas da. Entonces, cuando ese desequilibrio de la microbiota del tracto gastrointestinal se localiza en el intestino delgado, empezamos a hablar de SIBO. O sea que SIBO es solo un pequeño subconjunto de las disbiosis intestinales. Es un desequilibrio que se caracteriza por tener una densidad alta de colonización de bacterias o de arqueas, que luego lo hablamos,
en una localización donde normalmente hay una tasa de colonización mucho más baja, es decir, la densidad es mayor. Entonces aquí viene también que el propio nombre nos lleva a confusión, porque SIBO es por sus siglas en inglés, ¿no? Es sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Entonces, ni siquiera cuando hablamos de SIBOs nos referimos solo a sobrecrecimientos bacterianos, sino que también el sobrecrecimiento, el exceso de arqueas metanogénicas se mete dentro de los tipos de SIBO. Así que casi que de entrada deberíamos hablar de SIBO de bacterias comensales, que simplemente se desplazan, bacterias buenas, pero que en vez de estar en su hábitat, en el intestino grueso, se desplazan y colonizan el delgado. Y otro tipo de problema sería el sobrecrecimiento de los hidrogenotróficos, que son arqueas metanogénicas y bacterias sulfatorreductoras. O sea, 2 de ellos son por bacterias y un tercero ni siquiera es por bacteria, pero lo incluimos dentro de los tipos de SIBO. Es porque a partir del descubrimiento, que esto la primera persona creo que ha hecho una buena investigación y ha dejado un buen legado y sigue en ello, es Marc Pimentel, ¿no? Que es quien habla por primera vez del SIBO como causa del síndrome de intestino irritable. Esto es una ventana de oportunidad porque antes el intestino irritable era vete al psicólogo o a terapia o vete al psiquiatra porque es un trastorno psicológico. Y no, ya él demostró, y bueno, pues esto ya ha quedado patente, ¿no? Que el síndrome del intestino irritable en un porcentaje muy alto, no sé si es rondando el 60% de los casos de síndrome de intestino irritable en realidad tienen un SIBO. ¿Y esto qué hace? Pues que tenga la posibilidad de resolverse, cosa que antes era convive con ello, hace una terapia y poco más. Entonces, esta parte la vamos a explorar bastante, el conocer la relación del síndrome del intestino irritable y el SIBO. Bueno, es que esto es una inmensidad de cosas, pero que nos quede claro que en general, cuando hablamos de SIBO, hablamos de sobrecrecimientos en el intestino delgado, que incluyen sobrecrecimiento de bacterias, que muchas veces son comensales, pero están donde no deben de estar y en mucha cantidad, el sobrecrecimiento de bacterias sulfatorreductoras, que es el que más problemas da y el que más problemas extraintestinales da, porque el azufre es muy irritante y causa mucho síntoma extraintestinal. Y luego tenemos el sobrecrecimiento de arqueas. Las arqueas, hasta hace no mucho se las consideraba dentro del bloque de las bacterias, pero bueno, ya sabemos que son microorganismos completamente independientes. Bueno, ya vosotras diréis que he dejado claro o he hecho más dudas. Sí, no, clarísimo. Oye, Sí, no, Inés. sí. Parte de, bueno, pues algo que preguntan mucho, pues los síntomas, ¿no? ¿Qué es lo que caracteriza al SIBO? Ajá. A ver, en líneas generales, el síntoma fácil es la hinchazón, la inflamación de la barriga, de la tripa, que a ti te hizo gracia, ¿erais el término? Sí. Desde el estómago, es un abdomen como de embarazo. Eso está indicando un estoy lleno de gases y voy a explotar, pero están invadiendo los gases también el delgado, no están solo en el colon. Cuando la inflamación abdominal es por debajo del ombligo, puede haber una disbiosis, un aumento de gases, pero no en el intestino delgado. Cuando la inflamación es desde arriba, bueno, pues ya pensamos directamente en un SIBO. Estos sobrecrecimientos, los problemas los da por los gases. Es la cantidad y el tipo de gas el que da toda la clínica y por eso también es diferente en un SIBO dependiendo de lo que haya crecido. Voy a poner un momentino un PowerPoint que me había dejado por aquí, por si acá. Vale, eso es una gráfica. Vale, os contaba, vamos a hacerlo muy facilito, pero es que la imagen vale más que todo lo que os pueda contar en un momentín, ¿no? Bueno, primero el hecho de que ya sabemos con qué se vincula cualquier trastorno de cualquier disbiosis intestinal puede afectar al metabolismo, al eje intestino-pulmón, al eje intestino-cerebro, a patología cardiovascular, bueno, hay un eje intestino-corazón
y el eje intestino-piel, ¿vale? O sea que podemos vincular. Y estas disbiosis, si pongo aquí esta diapositiva, es que no tienen que estar restringidas al colon, sino que las disbiosis del intestino delgado también se vinculan a todo este tipo de patologías. De hecho, acabo de ver un caso muy interesante que prepararé para mostrarlo de psoriasis, un brote tremendo a partir de un SIBO que ha tenido una resolución buenísima y era brutal. Bueno, le pedí las pruebas de SIBO porque clínicamente parecía que iban por ahí los tiros, dio un SIBO positivo a metano y a bacterias y el tratamiento ha hecho que bueno, está estupendamente esta persona y la clave en este caso no era el colon, sino ese intestino delgado, ¿no? Entonces, que sepáis que todas estas disbiosis, cuando hablamos de la disbiosis, ¿con qué se vincula? También las podemos vincular justo a esas disbiosis localizadas en el intestino delgado. Bueno, un recordatorio de que en el colon derecho tenemos la fermentación, la sacarolisis, y en el colon izquierdo descendente la proteolisis, que también nos dan pistas en los tipos de disbiosis, ¿no? ¿Qué está pasando? Pues que yo veo que mucha gente bueno, pues ha tomado conciencia, se ha metido a saco con el SIBO sin tener un recorrido en otro tipo de disbiosis. Entonces, primero de todo, tenemos que tener la capacidad de diferenciar la posibilidad de tener un SIBO o de tener una disbiosis colónica o ambas cosas, o una disbiosis que es la que predispone al sobrecrecimiento. Lo bonito de SIBO es que te pone en escena toda la parte digestiva, ¿no? O sea, si hay insuficiencia pancreática exocrina, si hay problema con los ácidos biliares, si hay un tránsito lento, si hay problemas de 1000 cosas, estamos comprando boletos para generar ese sobrecrecimiento, ¿no? Entonces, vamos un poquito. Esta imagen es muy buena. Esto sería un intestino delgado en condiciones normales. El color nos habla de densidad y como vemos, pues bueno, aquí en el duodeno y en el yeyuno proximal, la densidad es rosita, es clarita y no tiene que ser tan alta, ¿vale? Cuando hay un sobrecrecimiento bacteriano, este color de densidad que solo vemos cuando entramos en el colon asciende hasta el intestino delgado, abarcando esa densidad todo el yeyuno, o sea, todo el íleon y parte del yeyuno. Esto evidentemente da mucha clínica y por eso también es un tema tan sonado, ¿no? Porque da mucha tabarra, muchas disbiosis las personas no se enteran. Si tú tienes una mala producción de neurotransmisores en el intestino, puede que no te moleste nada en el intestino, pero tengas depresión o tengas dificultad de concentración. Entonces se relaciona menos. Pero el SIBO es tan molesto que las personas sí saben dónde tienen el problema, ¿no? Es evidente. Bueno, causas hay muchas, todo esto hay que desarrollarlo un montón. Y este es el gráfico maravilloso de Pimentel, donde se ven todos los mecanismos fisiológicos de SIBO y qué conexión tienen con el intestino irritable. Me encanta esta gráfica porque aquí vemos claramente lo que comentaba al principio. Este sería el conjunto de las disbiosis intestinales y SIBO es un subconjunto dentro de las disbiosis intestinales con unas características particulares, ¿vale? Todo esto es lo que intentaremos desarrollar y entender en el curso. Con todas estas condiciones, con estos mecanismos previos, con todo lo que está implicado en un SIBO, porque tenéis que entender que un SIBO es una pérdida de orden importante, un desplazamiento de la microbiota que es por pérdida de la homeostasis. Con todo lo que está implicado, evidentemente los tratamientos, si van exclusivamente a las metanogénicas, si van exclusivamente a ese exceso de bacterias en el delgado, pues o van a recidivar o no van a ser en absoluto resolutivos. Como siempre, hay que comprender todo el escenario, ¿vale? Entonces, en general, tenemos que esos microorganismos que viven con nosotros y que nos aportan un montón de beneficios se pueden desequilibrar y dándonos una disbiosis. Si esa disbiosis se manifiesta en el intestino delgado, en general con el sobrecrecimiento de bacterias o de arqueas, tenemos un SIBO que no es más que un subconjunto y que evidentemente, como esté la totalidad de la microbiota intestinal, va a marcar la posibilidad también de tener un SIBO. Después serían las vías a través de las cuales, ya sea por la producción de metano,
ya sea por la disminución de los ácidos, de la absorción de ácidos biliares, ya sea por la disminución de la producción de butirato, que sabemos que depende de bacterias, de grupos de homeostasis que están en el colon, ya sea por la inflamación crónica por las diferentes causas. Otro mecanismo sería las infecciones. A partir de una infección queda un estado también disbiótico. Bueno, pues todo ello son mecanismos que pueden acabar dando el cuadro clínico de alternancia, diarrea y estreñimiento característico del síndrome de intestino irritable. Así que como sintomatología, que es un poco lo que me preguntabais, un bloque de síntomas serían los síntomas del intestino irritable, y porque es lo que se hubiera diagnosticado antes de conocer el tema del SIBO. SIBO de hidrógeno, bacterias fermentativas gram negativas, comensales. SIBO de metano en realidad se llama IMO, porque se refiere a un exceso de arqueas metanogénicas, a productoras de metano. Estas arqueas también están ahí, pero tienen que estar en una cantidad adecuada, tienden a localizarse en todo el intestino. Así que esto muchas veces ni siquiera sería un puro SIBO, ¿no? Por localización. Y por eso se le llama IMO. Quitan la S de small y ya es un sobrecrecimiento de arqueas en el intestino en general, ¿vale? Por eso un SIBO, un problema de arqueas metanogénicas, es interesante también diagnosticarlo en heces, porque las arqueas, cuando están altas, suelen estar presentes en todo el intestino, ¿vale? Vale, esto es un error. Vale, SIBO de sulfuro, no tenemos diagnóstico, lo deducimos por la clínica y por ciertos datos que aparecen en las gráficas, pero es el que os decía que da más problemas extraintestinales. Cuando veáis los síntomas vais a ver que se parece demasiado a esos síndromes de sensibilidad central, a los síntomas de fibromialgia, de fatiga crónica, pero porque es un gas muy irritante, ¿vale? En Estados Unidos sí que existe la prueba de los 3. En España usamos 2. Hay un laboratorio que recién lo ha sacado, pero bueno, yo hasta que vea calidades y efectividad, pues me reservo, ¿no? Lo que sí empezaré a medir es tanto las sulfato-reductoras como las arqueas metanogénicas en heces. Y voy a intentar correlacionarlo con los datos que aporten los test de aliento. Estamos empezando todos, o sea, quiero decir que ahora nos encontramos con otro montón de cosas interesantes y las teorías están muy bien, pero yo hasta que no tengo mucha práctica, pues no sacas otras conclusiones. Pero sospecho que el que se restringe exclusivamente al delgado, el problema este de SIBO, es el de esas comensales que se desplazan, ascienden y colonizan donde no deben. En cambio, las otras vamos a tener que tener en cuenta la totalidad del intestino, vamos a tener que tener en cuenta la microbiota del intestino grueso, porque si no, me parece a mí que nos vamos a dejar mucha información fuera. Pero de momento, esto es una idea. Entonces, recordaros que producimos 10 litros de gases al día de manera sana, ¿vale? Normalmente, bueno, pues dentro de estos gases tenemos hidrógeno, metano y dióxido de carbono, que son, todo no lo eliminamos, sino que son reutilizados por la microbiota. La naturaleza siempre es maravillosamente perfecta, ¿no? Entonces, si el predominio es de CO2 y de hidrógeno, no hay problema. Se reabsorben, se reutilizan y es más, sirven de alimento a miembros de microbiota. El problema es cuando el predominio cambia y se inclina hacia metano, que da mucha guerra, o hacia sulfuro de hidrógeno, ¿vale? Los gases toman 3 rutas normalmente: síntesis de ácidos grasos de cadena corta por los acetógenos, la reducción de metano de CO2 a metano por metanógenos y la reducción de sulfato a sulfuro por los organismos sulfato-reductores como el del sulfovibrio. Todo esto podéis encontrar información fácilmente, ¿eh? Y aquí me gusta mucho esta imagen de una página, bueno, aquí está la referencia, donde vemos cómo estos arqueas y bacterias son hidrogenotróficos, consumen hidrógeno y de hecho compiten por él, cosa que hay que tener también en cuenta. Por eso es muy interesante tener la medida de ambos, porque a veces el exceso de unos por déficit de otros.
O sea, si los dos se alimentan de lo mismo y hay competencia entre ellos, puede haber problemas de distribución y puede haber distintos problemas por esa dominancia, ¿no? Esto simplemente que nos quedemos que la clínica de SIBO la dan los gases, que los gases no son malos, pero como siempre, si hay un desequilibrio y un predominio de los que no nos interesa, pues entramos en problemas, ¿no? Vale. Y síntomas de SIBO y enfermedades asociadas, bueno, pues los síntomas del intestino irritable, síntomas de intestino permeable como la neblina mental, dolor de cabeza, dolores articulares, fatiga, los síntomas en la piel, asmáticos, síntomas de estado de ánimo, patologías, o sea, cuadros como los trastornos del espectro, síntomas de mala absorción, porque lo que acabamos es teniendo un problema de absorción, ya sea esteatorrea, la anemia es característica también, y la pérdida de peso sin causa aparente. Y hay un montón de patologías asociadas con SIBO, desde hipotiroidismo, enfermedad de Crohn, esclerosis múltiple. En realidad, creo que lo interesante es hablar de disbiosis en general y saber que están vinculadas, pero luego podemos tener, bueno, pues ciertas pistas, pero yo no veo diferencia entre la sintomatología y las enfermedades asociadas, sobre todo las enfermedades asociadas a SIBO y las que vemos asociadas a una disbiosis intestinal, ¿vale? Condiciones que predisponen al SIBO, que, bueno, pues evidentemente la famosa acloridria o la hipocloridria, ¿no? Si nos falta el ácido clorhídrico en el estómago empezamos mal. Por eso digo que esto es una puesta en escena de un montón de cosas que toca repasar, que toca reestudiar y que ha tenido una ventaja interesante y es volver a darle importancia al tracto digestivo superior, volver a darle importancia al estómago, a su ácido clorhídrico, a las enzimas pancreáticas, a la vesícula, al hígado, a todo, porque también vemos el extremo opuesto, quien se dedica exclusivamente a microbiota y se deja pasar por alto una insuficiencia pancreática exocrina, ¿no? Entonces, es como que esto obliga por narices a recoger toda la información, o por lo menos en mi caso, creo que esa es la idea más interesante de poner esto en escena. ¿Y qué factores nos protegen? Pues un buen ácido gástrico, una buena producción de enzimas pancreáticas, los ácidos biliares, la IgA secretora, la motilidad, el complejo motor migratorio, los barrenderos del intestino. Por eso es beneficioso el ayuno intermitente o las horas sin comer. Eso de comer ya pasó a la historia, lo de 5 veces al día, ¿no? Eso ya se fue a otro tiempo, porque si no damos tiempo suficiente sin comer, pues no se ponen en marcha los barrenderos, ¿no? Y vamos acumulando suciedad, y suciedad es sustrato para microorganismos. Eso es base para hacer sobrecrecimientos. Y la biopelícula, un biofilm en buen estado es un protector frente a cualquier desequilibrio, lógicamente, ¿no? Si tenemos bacterias buenas, bien instaladas, bien unidas y asentadas, no van a permitir fácilmente que haya otros sobrecrecimientos. Bueno, que yo me lanzo, chicas, esto era pues por hablar un poco de los síntomas. Esto sería una gráfica de diagnóstico de SIBO de hidrógeno y de metano, ¿vale? Se referiría a ese sobrecrecimiento bacteriano, pero fundamentalmente hablamos de bacterias de microbiota saprofita, o sea, comensales, y el metano, pues el principal productor de metano es una de las arqueas metanogénicas, que ya veremos, ¿vale? Aquí hidrógeno no es, o sea, es negativo, tenemos un positivo a metano. La interpretación de las gráficas no es difícil, ¿eh? Hay una serie de parámetros para poder interpretarlas, ¿vale? Lo que se hace en estas pruebas es tomar un azúcar y ver cómo la fermentan las bacterias o las arqueas para producir, como van a producir gases a partir de la fermentación, podemos concluir que dependiendo de la presencia de hidrógeno y de metano, vamos a tener una presencia de determinada cantidad de bacterias y de arqueas. No es una medida que cuantifique, para eso habría que hacer un aspirado yeyunal, o incluso se deja también mucha información, porque hay que, bueno, en fin, que no es que haya una prueba perfecta, pero de verdad que con la clínica y con una prueba lo tienes, ¿no? Muchas veces ni siquiera es imprescindible. Y el sulfuro de hidrógeno, lo que bueno, pues se ha
llegado a la conclusión a base de mucha experiencia es que el SIBO de sulfuro, cuando hay una clínica muy de SIBO y da negativo, pero así, en plano las dos líneas, podemos sospechar de un SIBO de sulfuro, especialmente si la persona ha tenido sintomatología el día previo a la prueba o durante la prueba, ¿vale? Porque al darle los azúcares hay una serie de manifestaciones clínicas que nos están dando la pista si sale esta gráfica y especialmente si hay una agravación de la clínica durante el día de preparación o durante la prueba, ¿vale? Pero bueno, todo esto yo creo que hoy en día hay información por todas partes, ¿no? Aquí tenemos un pedazo SIBO de hidrógeno, ¿ves? Fijaros en cómo va la curva. Estos son casos que, bueno, pues interesantes, ya tengo un montón de analíticas. Ideal tener el estudio de SIBO y el de microbiota, el de heces, pues fantástico, ¿no? Y aparte que es bueno, pues una manera de aprender a toda velocidad, ¿no? Si ves muchos test. Veis aquí, por ejemplo, en este laboratorio, dice el paciente no manifiesta sintomatología durante el proceso de toma de muestras, que lleva su tiempo, porque ya veis que se hacen medidas en tiempos de pues, 50 minutos, 75, 100, 125, o sea, hay un tiempo largo para obtener los datos en la prueba, no es una medida puntual. Aquí tenéis el tiempo en minutos, ¿vale? A los 25 minutos de tomar el azúcar, a los 50, 75, etcétera, ¿vale? Y luego incluso en base a la clínica, cosas que al principio decían, no, eso es negativo, dicen, no. Si la persona tiene un tránsito lento, si la curva sube, aunque suba tarde, también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, esto se va aprendiendo, pues como siempre, rodando. Este es un caso curioso que tuve hace poquito. También tenemos un hidrógeno y metano, bueno, una persona además que tenía un cuadro clínico tremendo. Y aquí están un poquito los criterios de interpretación, o sea que esto está ahí, que no os preocupéis, que no hay que saberlo así a priori, simplemente tienes las guías de referencia y las primeras pues lo miras y las de después pues ya te lo sabes, ¿no? Vale. Bueno, y la clínica varía, como os decía, de unos a otros. El de hidrógeno, pues la inflamación es muy típica, sobre todo después de comer alimentos fermentables, dolor, espasmos, náuseas, eructos, diarrea, pérdida de peso y normalmente tiene un pH normal en heces. Daros cuenta que estamos hablando de un sobrecrecimiento y desplazamiento de bacterias comensales, entonces no hay un montón de proteolíticos ni nada, o sea, no tiene por qué para variar el pH. Lo que pasa es que luego hay que meterlo en contexto. Normalmente al inicio se hace una dieta baja, una dieta low FODMAPs, pues porque les da mucho la lata y necesitamos una tregua. Quitamos esos alimentos fermentables, ayudamos con el tema y ya después se reintroducirán. Luego cada tipo de SIBO tiene tratamiento específico, pero es muy importante que no nos quedemos en esto, porque si no, no resolvemos el trasfondo. ¿Por qué hay un aumento de bacterias comensales en el intestino delgado? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en el grueso? ¿Qué está pasando en el colon? ¿O qué está pasando arriba en su proceso digestivo, ¿no? El de metano, lo típico, el estreñimiento. Estas personas que tienen estreñimiento de toda la vida también tienen ahora una ventana de oportunidad, porque antes era estos estreñidos especialistas en estreñimiento, es como que no había manera, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora en los que la causa es un exceso de arqueas metanogénicas, pues es tratable. Tienen inflamación abdominal, pero es más tardía. Los gases no huelen, sí hacen ruido al ser expulsados, tienden a la obesidad. Es una de las causas del aumento de arqueas metanogénicas, no solo en el delgado, sino en el intestino. Es una de las causas de la tendencia a la obesidad. Así que allí, en Guadalajara, hablaremos el viernes de microbiota y metabolismo, pero añadiremos el sábado cuando metamos el desarrollo de los SIBOs y el tratamiento, claro. Periodontitis es característico también, ¿vale? Y el pH ácido en heces.
la dieta baja en metano, pues estas son de cajón. O sea, dieta low FODMAP porque la fermentación les causa más sintomatología. Cuando hay metano, pues bajamos la dieta en metano para no alimentar a las arqueas mientras vamos resolviendo. Y luego hay pues determinados herbáceos y determinadas estrategias que ya comentaremos para cada tipo de SIBO. No es lo mismo ir a tratar una arquea que una bacteria. De hecho, en lo convencional, el SIBO de bacterias se trata con un antibiótico y el SIBO de metano con 2, porque las arqueas son más resistentes. Que no se nos olvide que las arqueas son los supervivientes, son las que aguantan todo. Entonces, a la hora de ir a por ellas, pues también es más complejo, ¿vale? Perdón. Y el SIBO de sulfuro es el que tiene todo el despliegue de sintomatología. Muy característico son los gases con olor a huevo podrido, azufre, ¿vale? El olor del azufre. La diarrea, las heces pastosas, el mal aliento, la halitosis, cuando pensamos en un SIBO, pues suele ser SIBO de sulfuro de hidrógeno. Inflamación de encías, mucha sintomatología. O sea, este da muchos síntomas porque es muy irritante. Pueden existir en exceso en el intestino grueso y entonces se asocia a estreñimiento. Esta es una cosa importantísima porque a veces tenemos síntomas de SIBO de sulfuro, pero resulta que la persona es estreñida. Bueno, pues ahí tenemos que pensar que el aumento de bacterias reductoras de sulfato está más localizado en el intestino grueso, porque si lo está en el delgado provoca diarrea, ¿vale? En general. Bueno, todos los síntomas de la permeabilidad intestinal que os imaginéis y pH alcalino en heces. Síntomas extradigestivos, lo que os decía, fundamental, porque es imprescindible que sepamos manejar microbiota en cualquier contexto sanitario a todos los niveles y especialmente conocer bien que existe un SIBO de sulfuro de hidrógeno o que existen unas bacterias sulfato reductoras que nos van a dar muchos problemas. Pues porque fijaros que sintomatología, confusión mental, mareo, pérdida de memoria, fotofobia, intolerancia al ruido, irritación vesical, cistitis intersticial, todo esto se tiene muy en cuenta en medicina ambiental porque es toda esa sintomatología de sensibilización o ciertos síntomas que ya están sembrando para hacer una sensibilidad química múltiple, ¿no? Así que el domingo remataremos con lo que hablemos de medicina ambiental. Hormigueo, entumecimiento en manos y pies, dolor muscular generalizado, sensación de inflamación corporal, que no es una sensación, es que hay una inflamación crónica de bajo grado. Este SIBO probablemente vaya de la mano de una endotoxemia metabólica, pero todo esto, hasta que no vea muchas analíticas, no lo puedo correlacionar. Ahora que empezaré a tener los datos del crecimiento de sulfato reductoras en el intestino, pues veremos si también puedo ver si hay un aumento de esa microbiota portadora del EPS, de esa endotoxemia metabólica de la que hablaremos mucho el viernes. Eso está en contexto especialmente de microbiota metabolismo, ¿vale? Y síntomas de histaminosis. Aquí el problema viene que muchas veces la clínica se parece demasiado a la histaminosis no alérgica con el SIBO de sulfuro, con esa sensibilización central que puede tener otras causas. A veces muchos de estos síntomas vienen dados por parásitos, en fin. Y por último, bueno, el tratamiento habría que bajar el azufre, incluso hay que tener muy en cuenta la suplementación, porque son personas que empeoran, entonces no podemos usar, yo que sé, el MSM o cualquier suplementación que lleve azufre, ¿no? Y bueno, pues toda la intervención, que aquí será más compleja, pero también más sabida, ¿vale? Porque nosotros conocemos ya bien qué hacer con las disbiosis colónicas, ¿no? Detrás de todo esto puede estar un SIFO o simultáneo, que sería un sobrecrecimiento fúngico. También sabemos manejar ya cándida, simplemente es que el hecho de pensar ahora en SIBO no nos haga despistarnos de que puede haber un sobrecrecimiento fúngico, que se parece más a la clínica de sulfato reductoras, ¿vale? Cansancio, dolores articulares, dolor de cabeza, irritabilidad. Todo esto, muchas de estas cosas son por las
el aumento de permeabilidad que provoca la cándida. Los metabolitos que produce cándida son los que verdaderamente dan problema. Desarrollaremos bastante las candidiasis porque he trabajado un poco más en eso también para conocerlo, incorporarlo, pero no podemos dejar de lado el SIFO de los SIBO, ¿vale? Y luego hay cosas características a las personas que te cuentan que un antibiótico que tal, pues, que les provocó o que les ha dejado con muchas molestias, pues suele haber un SIFO o una candidiasis intestinal o una candidiasis sistémica, ya que el antibiótico lo que hace es pues, dejar pista libre a cándida, ¿no? Bueno, ya no os cuento más cosas de aquí, porque si no... ¿Iréis? ¿Quedó clarísimo? O, uf. Ahí tienes el micro. Muy claro. Sé que sí vota para hablar horas, y sobre todo creo la importancia de una buena clínica, ¿no? Claro. Que nos dice a veces no dar falsos positivos, ¿no? Entonces creo que tu ojo clínico es lo que más nos ayuda y pues todos los abordajes que ahora que he estado estudiando por ahí vi un tema importante que comenta que sí son muy interesante, que el apéndice es un reservorio de arqueas. Entonces, siempre te han dicho que la apéndice pues, de nada te sirve, ¿no? Y entonces en pacientes que no tienen apéndice y con eso de que hay esa competencia, Sí, pues no tienes bajo arqueas. Hermoso el conocimiento. Bueno. El apéndice es un reservorio, ya conocíamos de bacterias, ahora ya se conocen también de arqueas, y tenemos la posibilidad de tener las bacterias en modo biofilm. También permite que haya guardado, por si acaso, para transferir, o sea, hay una transferencia continua de bacterias a los lugares donde sea necesario, especialmente desde microbiota intestinal. Toda esta idea de compartimentos estancos, ¿sabes? Que cada cosa, eso es todo ya del pasado y pensándolo desde una visión más amplia, la verdad que es absurdo, ¿no? O sea, tenemos una constante transferencia, una posibilidad de transferencia de bacterias. Cuando un organismo no puede cumplir una función, pues normalmente le relevan otros y por eso microbiota tiene unas posibilidades que el ser humano no tiene ni de chiste. Porque claro, la capacidad de adaptación de un órgano, funcionalmente hablando, compuesto por tantos componentes, hace que tenga unas posibilidades de adaptación impresionantes, ¿no? Surge una deplección de un grupo, pues las funciones las cogen y las llevan otros. Que hay un nuevo tóxico, pues se ponen en marcha determinadas cosas y aumentan determinados crecimientos, en fin, es muy móvil, tiene un movimiento extraordinario, ¿no? Y aparte, los microorganismos aprenden muy rápido. Nosotros, si hay un nuevo tóxico, una nueva situación, el ser humano, pues si necesita 2 generaciones para aprender algo, pues estamos fritos. Mientras que los microorganismos, pues hay una renovación tan sumamente rápida que ante situaciones complejas y nuevas, pues aprenden y cambian su expresión fenotípica. En fin, es un mundo increíble, ¿no? De los microorganismos. No sé si hay... Y bueno, otro tema que se me hizo muy interesante, que tú también eres pues con mucha experiencia en hongos, que ocupan mucho el pleureto para el tratamiento de SIBO, Sí. y porque por lo que es la pravastatin lactona, lovastatin lactona, y con muy buenos resultados. La verdad se me hizo muy interesante, y también en el tema para SIBO, porque actúa sobre cándida. Sí, contrariamente a lo que el pensamiento lineal mandaba, yo en el estudio que hice de microbiota con hongos,
metí personas que tenían candidiasis y se resolvieron con hongos. O sea, ese pensamiento lineal, una vez más, a la basura. No vale para nada. Las cosas no son así y mucho menos en el mundo de los microorganismos. En España sí que hay varios laboratorios, hay cosas interesantes ya que se usan en SIBO y ahí es muy interesante definir qué tipo de SIBO tenemos delante y ahí muchas veces con la clínica ya tenemos muchos datos, ¿no? Pero en líneas generales funcionan bien, una vez más, la melena de león y el reishi, es con los dos que he visto buenos resultados. Y sí, ahí se va trabajando, pero falta todavía para mí integrar bien eh, este tema del SIBO. Si me empieza a rondar la cabeza si el SIBO puramente de bacterias comensales es del que tenemos que pensar en esa intervención particular, mientras que cuando hay aumento de arqueas metanogénicas o de sulfato reductoras, me da igual que estén en el grueso que en el delgado, que el abordaje va a ser el mismo, ¿no? Los hongos son inmunomoduladores. Siempre que tengamos estos problemas de descoloque de lo que está bien, de cambio de distribución, la inmunomodulación es la que va a volver a conseguir una redistribución, una distribución correcta. Para mí hay dos reyes en esto, que serían los hongos y la terapia microbiológica, ¿no? El uso de las bacterias inmunomoduladoras simultáneo a los probióticos. No sé si me entendéis, porque lo importante es recuperar la inteligencia de dónde debe estar cada cosa. Pero evidentemente tenemos que ir a las causas, ¿no? Si tengo una disfunción pancreática, si tengo una hipocloridria, pues tendré que trabajar sobre ese sistema digestivo para no seguir teniendo ese terreno abonado para repetir la faena, ¿no? Igualito pasa con el Helicobacter. El Helicobacter es una bacteria inmunomoduladora. La erradicación de esta bacteria en las culturas occidentales, que es lo que se está haciendo, no es buena idea. Tiene grandes potenciales inmunomoduladores y además los estudios te muestran cómo una erradicación del Helicobacter baja la probabilidad de cáncer de estómago, pero sube la de esófago. Vaya arreglos, ¿no? Así que lo que hay que hacer es volver a ponerla en su sitio, porque el Helicobacter está donde tiene que estar, pero si cambian las condiciones de pH, por ejemplo en el estómago, por los inhibidores de la bomba de protones, por el estrés, por lo que queramos, ¿no? Si cambian las condiciones, él puede mutar y colonizar el antro pilórico y ahí es donde da guerra. Pero el Helicobacter es una bacteria inmunomoduladora que cuando da problemas es porque está fuera de sitio. Le abrimos a Perdón. Robert. Hola, Sí. Robert. Hola, un saludo bien grande desde Arequipa. Justamente al tema, Mar, un saludo, Iris. Hola, Ahora Robert. están habiendo diagnósticos, están dándose diagnósticos gastroenterológicos por la especialidad de gastritis alcalinas con Helicobacter pylori. ¿Qué me puedes decir, Marcita, Mar, al respecto del tema, esto de los cambios, los hongos, el SIBO mismo, para este tipo de diagnósticos que en realidad siguen indicando esomeprazol en una gastritis alcalina? Ah, muy bien. No sé, la verdad que este tema, yo aquí en España sí que ya es muy conocido, de hecho todo el mundo creo de la parte integrativa o de la parte así de los que conocemos, ¿no? De nuestro entorno, la hipocloridria se considera y nosotros en general lo tratamos con betaína, con la betaína HCl, perdón, con enzimas que llevan betaína, incluso cuando hay problemas de bilis, de páncreas y de hipocloridria, se apoya con enzimas que llevan bilis de búfala y la betaína. Pero es una muleta temporal. Un cambio de pH te está hablando de una desestabilización del medio intestinal, una pérdida de homeostasis, y hay que mirarlo todo, porque tú sabes que, por ejemplo, ciertas bacterias alcalinizan el medio intestinal, como son los proteolíticos, tenemos que mirar si hay un exceso de producción de amoníaco.
cómo se está realizando ese tránsito, ese complejo motor migratorio, o sea, el que funcione adecuadamente el tránsito. Desde luego, una gastritis alcalina, pues en realidad es lo que llevamos tiempo hablando con la hipocloridria. Si hay hipocloridria, lógicamente el medio se va a alcalinizar y requiere un abordaje más amplio. Si les dan omeprazol, empeorarán. De hecho, para nosotros uno de los diagnósticos era, me duele mucho el estómago, tengo molestias o tal, y me han mandado tomar cualquiera de los omeprazoles y me empeora, ¿no? Y entonces te está diciendo, pues entonces el problema es otro, ¿no? Y hay que trabajar ahí otros balances, otros ajustes, quizá ver el pH de heces también nos daría pistas, o sea, al final un abordaje un poco, como ya sabes, integrativo. Tú revisa, ya tienes allá en Perú la bioresonancia, ojalá puedas ver casos de esos y te va a ir marcando el camino, ¿no? Sí. Por aquí había algo en el chat, a ver, parte de saludos, que también están bien. Sí, podéis enviar la charla, sí, pues Muchas gracias. a ti, Robert, estará, o sea, la estamos grabando, la descargo y mañana, pues mañana, sí, yo creo que mañana podré, os la subimos a los grupos o no sé, o la subo al canal o lo que sea. Ya, mañana se os hace llegar si me da tiempo. ¿Alguna pregunta más por ahí? Por ahí os saludan, Ah, anfitrionas. saludos, saludos. ¿No hay nadie que pregunte nada? Oye, pues a mí me gustaría, Mar, todo esto que nos has compartido es pues una información, quiero decir, ¿no? Como muy característica, cada tipo de SIBO con su propia sintomatología, la clínica muy determinada, muy bien delimitada. Y en tu experiencia, porque esto no está muy alejado de la realidad de cualquier persona, en tu experiencia clínica, ¿cuál de todas las causas es la más común? La más común con la que las personas desarrollan este tipo de disbiosis y llegan a los SIBOs que ahora son tan Hombre, comunes. antes no le llamábamos SIBO, pero sí veíamos estas personas que venían y yo me acuerdo alguna persona que te mandaba fotos o venía por la tarde porque decía, es que tú no me ves por la tarde, que uso 2 tallas más o 3 tallas más que por la mañana, ¿no? Todavía me acuerdo de eso. Era común en una condición así como de personas muy sensibles, muy nerviosas, eso antes. Yo creo que ahora en la situación en la que estamos, de que cada vez es mayor la exposición ambiental, añadido a la situación de estrés y de intoxicación de los últimos años, pues de fondo, inflamación e inmunosupresión sería de lo que hablemos, pero es muy variopinto, Maricruz, es que Claro. es de todo, o sea, es muy variable, pero hay cada vez más factores ambientales que predisponen a esto y cada vez más el cóctel Molotov, ¿no? que acaba con esta situación. Pero es buena pregunta para reflexionarla, pero son varias causas, aunque de los últimos tiempos sí lo tengo claro, ¿no? También tener en cuenta que tras una intoxicación alimentaria, como hablaba, creo que esto es de Pimentel, habla de como el detonante más habitual de un SIBO, de un síndrome de intestino irritable vinculado a SIBO, es la intoxicación alimentaria. Creo que él está, y estudió muy bien, valorando esa intoxicación aguda, pero ¿y si la intoxicación es crónica y continua, ¿no? Claro. Yo creo que es la base de todo es la suciedad, la carga tóxica, la incapacidad de toxificar al punto al que estamos llegando y ese sumatorio de esos factores más una inmunosupresión por diversas razones hace crecer cualquier cosa en cualquier sitio, ¿no? Claro. Sería la pérdida de orden. Y que se Por ahí correlaciona, estaba. como dices, el pH gástrico, que ante un pH gástrico inadecuado, pues es mucho más sencillo esto. Sí, porque a mí me sorprendió cuando escuché que una de las causas más comunes
es, por ejemplo, una intoxicación alimentaria después de un viaje. Si durante un viaje a un país, no sé, distinto al tuyo, Y de estos casos tengo unos muy cuantos, ¿eh? común, ¿no? Ajá, sí, sí. Sí. Sí, también el hecho de exponerte a patógenos o a tóxicos no habituales también te tiene en un punto más desprotegido, ¿no? Tu microbiota no está adaptada, se va adaptando a determinados xenobióticos, patógenos y de todo, y ese sí que es uno de los factores. Yo no opino que sea el que más, porque tengo un montón de casos que no van por ahí, pero es un factor interesante y también nos hace pensar, a veces no es una intoxicación, sino una infección. Las infecciones virales cursan con una disbiosis temporal que hace que caigan los ácidos grasos de cadena corta, que tengamos bajo el butirato y que tengamos ahí un terreno propenso a cualquier sobrecrecimiento y muy común al fúngico. La cándida cuando baja, por ejemplo, tras tomar antibióticos, que baja la microbiota productora de butirato, ¿no? Por decirlo fácil, eso deja un terreno listo para el crecimiento fúngico, para el sobrecrecimiento de cándida, ¿no? Entonces, yo creo que son una multiplicidad de factores y como siempre el concepto de barril, que sea la intoxicación alimentaria la que desborda, estupendo, pero que ya tenían unas condiciones previas, pues hombre, yo creo que también, ¿no? Pero bueno, ya veis que en esa gráfica de Pimentel es estupenda y tiene ahí un montón de factores puestos en ella, ¿no? Por aquí dicen que cuánto tiempo la dieta Low FODMAPs. Yo la verdad que creo que con las intervenciones restrictivas, si haces una buena estrategia, con 2 meses suele ser suficiente. Después que se va intentando introducir y si todavía no es momento, pues bueno. Pero si todavía no es momento, no es que el tratamiento va a tardar más, sino que no has dado en la diana. Si no, en 2 meses normalmente hay una clara mejoría, por eso no digo que de repente se pongan a comer, no sé, todos los, los altos en FODMAP, pero normalmente ya tiene que haber una mejoría clínica y a veces es complicado, ¿eh? O sea, pero es porque hay que integrar todo esto. Es porque no es que el SIBO recidive, no es que el SIBO sea más difícil, es que tenemos que tener en cuenta todo el funcionamiento digestivo, todo el escenario intestinal, para poder intervenir en particular con un sobrecrecimiento en un área concreta, ¿no? Pero sin perder de vista todo lo demás, ¿no? Pero sí, las intervenciones dietéticas son una muleta hasta que consigamos resolver. Muchos SIBOs de bacterias cursan con intolerancia a la fructosa y al sorbitol, a la lactosa, y estas intolerancias, cuando son secundarias al SIBO, se resuelven. Entonces también es una buena noticia para esas personas que tienen una intolerancia de largo y ahora como al conocer una de las posibles causas que se puede resolver, pues también se cura la intolerancia a la fructosa, al sorbitol, a la lactosa, etcétera, porque suelen ser secundarias, excepto que sean estas intolerancias genéticas de predisposición, o sea, de importancia genética y de toda la vida, ¿no? Pero alguien que toda la vida comió fruta, verdura y de repente no la tolera, ¿qué pasó? Pues ese qué pasó se puede solucionar y se soluciona esa intolerancia. Bueno, ¿alguna preguntita más por ahí? A ver si queda por aquí alguna cosa. ¿Cómo tratar SIBO en niños y adolescentes? Es una buena pregunta. En realidad, lo que hacemos es igual que en adultos, excepto, yo qué sé, algún producto concreto que no se pueda, pero en principio no hay problema. Con los herbáceos simplemente pues ajustamos dosis, pero no hay problema. Otra cosa es que muchas veces en los niños, dependiendo del tipo de disbiosis, es más fácil tratarlo y entonces trabajando la microbiota de homeostasis se resuelve lo que está alterado y no hay que ir necesariamente a por con la estrategia antibiótica, ¿no? O antifúngica. O sea, si me entendéis, ¿no? O sea, muchas veces levantando la microbiota de homeostasis o haciendo una terapia microbiológica completa que logre modular la respuesta, bajamos inflamación con butirato, metemos un buen probiótico, con eso se recoloca. En los niños en general responden más fácilmente, aunque hay casos de niños tremendos, ¿no? Cada vez estamos viendo también escenarios en el intestino de los niños tremendos, ¿no? Aquí dicen, ¿recomiendas hidroterapia de colon para ancianos que puedan tener demencia?
Y por tanto, disbiosis, sí, lo que pasa es que requiere un buen profesional, como todo. Yo lo selecciono mucho, pero una hidroterapia de colon bien hecha hace parte de la estrategia de tratamiento de disbiosis intestinal. La edad conlleva en general aumento de microbiota portadora del EPS, es decir, de señalizadora de inflamación, suele llevar pérdida de lactobacillus y bifidobacterias y dentro bueno, pues de ayudar con la edad está el tener estrategia probiótica con la dieta, luego un probiótico, luego hongos, o sea, podemos hacer cosas rotativas que cuiden especialmente esa microbiota y tener en cuenta que pueden tener este aumento de microbiota portadora del EPS, que la desarrollaremos mucho el viernes y es muy importante. Los lipopolisacáridos, la endotoxina, la endotoxemia, esto para mí eh, es la base de la inflamación crónica de bajo grado. ¿Con qué está relacionado? Pues con de todo, ¿no? Es que es sumamente importante y es medible y tratable, ¿vale? Tenemos ya también un poco la estrategia cuando esa microbiota portadora del EPS está alta. Y no olvidemos que dentro de la estrategia, por ejemplo, fijaros, una de las cosas que baja la microbiota portadora del EPS es la actividad física. Así que no solo es dar probióticos o dar cosas, sino que muchas cosas de estilo de vida son antiinflamatorias. Y bueno, pues no sé, por ejemplo, vi un estudio al comienzo de la pandemia precioso, bueno, que iniciaba por cómo se inmunosuprimen las personas cuando están en estado de pánico, de miedo. Por supuesto, eso es lo más inmunosupresor que hay. Pero el estudio lo que había medido, y era muy bonito, era que la compasión aumentaba la IgA secretora, aumentaba los anticuerpos de mucosas, ¿no? La compasión, que es más que un sentimiento, ¿no? Entonces, es todo el escenario. Entonces, el factor emocional, como hablábamos antes, Maricruz, pues también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Por aquí dicen que qué opinamos de la ozonoterapia para tratar intestino, para los sobrecrecimientos, el ozono rectal es muy interesante y para las disbiosis vaginales también. Pero tenemos que completar con la estrategia de homeostasis. Yo nunca voy solo al patógeno, sino que hay que restaurar el orden. Pero por supuesto que en ese contexto, sí, radicalmente sí. Va muy bien en casos muy resistentes, muy recidivantes con algún patógeno peleón. Es una de las estrategias que va muy bien y que combina muy bien la hidroterapia, la ozonoterapia, la artemisia para degradar los biofilms, todo eso al tiempo, en general es muy efectivo en esos sobrecrecimientos. Bueno, para no pasarnos de hora, tú también tienes congreso, Maricruz, quedamos en este ratito porque no teníamos muchos otros. Ya haremos otras sesiones, yo creo que es bonito así compartir y cuando vayan teniendo las personas experiencia, pues yo estoy receptiva a que cuenten de todo, porque estoy en modo recoger datos para correlacionar los SIBOs, ahora que los conozco, con las disbiosis intestinales y cuándo manejar uno desde arriba o cuándo manejar desde abajo, o en qué orden. Es que la intervención siempre va a ser individualizada. Perdón, el empleo del agua de mar. El agua de mar es muy estabilizador de pH, es buena base para recolonizar. Yo la uso, dependiendo de la clínica, la uso en el inicio, en las fases de limpieza, o la uso también en la etapa prebiótica, porque es un buen sustrato de alimento para bacterias en estado de equilibrio. Ahora bien, la uso filtrada en frío, recogida en alta mar, envasada en vidrio. No es lo mismo coger de la orilla, ¿no? Pero bueno, sí, es un agua de mar de calidad y se mantiene en vidrio, mantiene mucho más las condiciones de homeostasis. Hice una vez una comparativa de agua de mar envasada en plástico o envasada en vidrio y la verdad que en bioresonancia era como, o sea, incluso hacías test y en el mismo cuadro, en la misma persona, testar el agua de mar en buenas condiciones, bien filtrada y en vidrio, o testar un agua de mar que había estado envasada en plástico o un agua de mar cogida de la orilla y el patrón armónico, el patrón de orden se pierde. ¿Sí?
Igual que en el agua del grifo, que es agua muerta, ¿no? Si no se reestructura o se reordena, ¿no? Tenemos referencia de la obtención del agua de mar en alta mar, pero en lugares específicos, Y con vórtices. denominados comederos Ujú. o vórtices, Sí, así vórticos. es. Ajá. Se buscan vórtices que hacen que, claro, ya la energía de ese lugar hace que ese agua de mar sea casi un portal de canalización de prana, ¿no? Y nos metemos ahí en otros derroteros. Por aquí preguntan por el Hormuz. Lo he probado mucho menos porque al tener Solar Vital y al estar investigando el tema de Solar Vital desde hace más de 30 años, pues casi que no me ha cabido porque era como un primo, ¿no? En esa línea. Pero me consta que también es interesante el Hormuz. También es un producto muy interesante. No lo he puesto a prueba en intestino para decir voy a medir tal, porque las posibilidades, pues tampoco yo hago lo que puedo, ¿no? Para evidenciar los resultados. No he podido hacerlo con el Hormuz, pero sí que da buenos resultados, sí que es interesante. Lo difícil es conseguir Hormuz de calidad. Eso es lo difícil. Pero como todo, en sí mismo sí, es un estabilizador de terreno, además un alimentador de grupos buenos de bacterias. Yo creo que ahí está interesante. Por aquí dicen si Enterovital es sustitutivo de un antibiótico parasivo. A ver, aquí tendríamos que hablar de muchas cosas. Enterovital va a degradar el biofilm dependiendo de la persona, el momento y la situación es suficiente o hay que intervenir simultáneamente con antibiótico natural. Yo no. Y bueno, y hay veces que he remitido a ciertas personas, a compañeros, para que les hagan prescripción de antibiótico porque verdaderamente su clínica era tan brutal que no les dejaba ni arrancar, ¿no? Entonces, lo que pasa es que es un porcentaje pequeñito. Mi experiencia es que lo puedes dar simultáneo a aceite de orégano o a otros preparados estupendos que hay para es que es lo que os digo, un sobrecrecimiento en el colon descendente, por ejemplo, por ejemplo, que provoca diarrea, le puedo dar Enterovital y esperar un tiempo porque se van a ir compactando las heces y no le ocasiona una molestia demasiado insoportable. Pero es que en SIBO a veces vienen ya tan deteriorados que necesitas intervenir con algo que de una manera rápida los mejore. Entonces, más que no se pueda, es que hay prisa porque la persona note que va por buen camino o que tenga algún alivio. Listo. Perdón, en el caso de pacientes con daños severos a nivel colónico, heridas, eh, daños muy severos a ese nivel, ¿qué podríamos sugerir? Sí, tienes que dedicarte a cuidar la microbiota muconutritiva, a tener estrategia prebiótica que alimente las bacterias muconutritivas como son Faecalibacterium brownichi y Akkermansia, mucinífila. Puedes usar cosas de homotoxicología como es la mucosa compositum. O sea, te toca cuidar con mucho mimo esa mucosa. El butirato es excelente porque va a desinflamar y con seguridad esa mucosa está carente de butirato. O sea, tienes que ir con cariño restaurando esa capa de mucus, que además es donde habita el resto de microbiota. Así que, pero se van muy bien y si lo que hay es úlceras como en colitis ulcerosa, la resina de drago va muy bien, el aloe vera puede ser interesante, hay un montón de cosas que podemos hacer en esos casos y además suelen ir muy bien. Se repara, lo que pasa que hay que dar, bueno, pues con cariño, sin prisa, poco a poco y según cómo vaya evolucionando. Los propios probióticos de microbiota protectora, lactobacillus y bifidobacterias, también van a ayudar a reparar esa pared, ese intestino. Bueno, muchachos, que Bueno, si no, no acabamos. sí. Oigan, pero antes de despedirnos, lo que dijimos al principio, que tenemos un regalo que consiste en 15% de descuento en el curso para profundizar sobre esto y mucho más. Yamar nos ha dado un buen Aperitivo. aperitivo, Introducción. exacto, un buen abrebocas, exactamente. Así es que durante una semana, es decir, de hoy 13 al próximo viernes 20 de octubre, habrá un 15% de descuento para
quienes quieran profundizar y aprender más y más y más. Las organizadoras son Maricruz e Iraís, ya vamos siendo casi viejas conocidas. Sí. Sí. Y nada, Vamos pues, por el segundo curso sí, consecutivo y esperamos y sean muchos más. el tercero para ti, para nosotras, porque nos vimos en otro anterior, aunque no fue Ah, sí. organizado por vosotras, así que es ya reincidencia lo vuestro, nos volveremos a ver. Bueno, pues nada, que encantada de veros un ratito y ya haremos otras cosas. Hasta luego. Gracias. Gracias, bonito día. Gracias, gracias. Gracias. Gracias Hermoso, a todos. hermoso. Muchas gracias.